¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios es nuestro fascinante encuentro día tras día con el Señor Todopoderoso. Un palpitante desafío de victoria para todo el que quiere seguir. Una palabra de ánimo para el vivir cotidiano. Escúchalo en la voz del apóstol Octavio Moreno. Bienvenido. El establecimiento del reino de Dios. Vamos a iniciar una serie acerca del reino de Dios, ya que hay mucho desconocimiento en relación a este tema. Y para entenderlo tenemos que ir al origen del reino. Así podremos entender el proceso de Dios en el establecimiento de su reino en la tierra. Aquí surge una pregunta. ¿Cuándo comenzó el reino de Dios? Según las Santas Escrituras, el reino de Dios comenzó desde que Dios estableció el plan divino para la humanidad en todo el mundo. Cuando Jesús estaba enseñando acerca del juicio de las naciones, le dijo a sus discípulos: «Vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo». Mateo 25:34. Claramente dice aquí que el reino de Dios fue preparado por Dios desde que diseñó el plan original para la humanidad. El reino está en toda la Biblia, pero podemos comenzar diciendo que cuando Dios estableció al hombre en el paraíso, colocó a estos seres humanos, nuestros primeros padres, como reyes en ese lugar. Esto es lo que nos dice la Biblia. El Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Aquí encontramos que Dios mismo tomó al hombre, lo encomendó en el huerto para que cultivara y cuidara, administrando lo que Dios le entregaba como reyes en ese lugar. Aún no alcanzamos a imaginar toda la belleza y la abundancia que había en el huerto para que nuestros padres disfrutaran de él. Seguramente había muchos árboles frutales, una exuberante abundancia de todo lo que Dios había creado, hermoso huerto de lo cual el hombre podía disfrutar plenamente. Pero Dios le hizo una advertencia como una prohibición para que ellos pudieran conservar ese lugar. Le dijo Dios a Adán: «Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él coma, ciertamente morirás». Esta advertencia era una forma en la que Dios podía probar la obediencia del hombre. Si no hubiera esa posibilidad de desobedecer, ¿cómo se podría comprobar la obediencia de ellos? Serían como un robot, como una marioneta que solo harían lo que Dios les dijera, sin tener ningún derecho en ejercer decisiones o ejercer su voluntad. Pero el Señor dio al hombre la mente, o sea, la capacidad de pensar, crear y razonar. También le dio emociones para que sintiera gozo, alegría y demás disfrutos. También le dio la voluntad, o sea, la capacidad de tomar decisiones. Además de ese libre albedrío, con la capacidad de elegir, los puso donde ellos podían disfrutar de muchas cosas, pero solo les prohibió una: la decisión de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual debían ejercer las capacidades y el entendimiento que Dios les había dado al tomar las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Pero debían respetar las normas que Dios había establecido para que permanecieran en el paraíso, teniendo en cuenta la prohibición que Él les había advertido. Satanás, que es un experto en engañar y que es su arma favorita,
Tomó la debilidad emocional de Eva y la engañó con mentiras. Eso dice el apóstol Pablo, que Eva fue engañada, poniendo en duda la palabra de Dios, y luego ella decidió compartir con su marido, lo cual él decididamente y en conciencia desobedeció la voz de Dios, rechazando la orden que había recibido de no comer del árbol prohibido, cayendo en el pecado y entregando todo lo que tenía al engañador. Ese árbol no es como lo dice la tradición, que fue una manzana o que fue una relación sexual, sino fue la desobediencia directa de una orden que Dios le había establecido. Desafortunadamente el hombre tomó una decisión equivocada, trastornando así el plan de Dios y llevando a la humanidad a una serie de problemas que todavía nos están afectando. Ellos no perdieron una religión, ni un concepto religioso, ni moral, sino que perdieron el reino de Dios, todos los derechos que el Señor les había dado, los privilegios, el poder y la autoridad, pero sobre todo perdieron la comunión con su Creador. Así que al perder el reino, Dios le dio la promesa de restauración con la venida de Cristo según Génesis 3:15, tema que estaremos tratando en el próximo programa acerca de la restauración del reino. Mientras tanto, que Dios los bendiga y estemos pendientes para el próximo programa. Bendiciones.